Capítulo 16. El honorable dragón. El regreso de los Nakama a la escuela no había sido tan pacífico o sin eventos como esperaban. De hecho, había sido todo lo contrario. Primero estaban los extrañamente cambiantes estados de ánimo de Ichigo. En un momento fue excesivamente protector con respecto a Rukia, llegando a casi gruñirle a cualquiera que no fuera Nakama que se le acercara, otros a los que parecía no importarle en absoluto. Los propios estados de ánimo de Tatsuki parecían un poco volátiles, especialmente cuando se mencionaba a Shinigami del Gote y 13, aunque ni siquiera ella conocía la causa. Orihime estaba extrañamente melancólica la mayor parte del tiempo, y cuando no lo estaba, miraba a Tatsuki con una mezcla de confusión y sospecha que nadie entendía. Rukia se turnó para tocar la horquilla que imitaba el kanzashi que Ichigo le había dado como regalo de bodas. Y un brazalete de oro blanco con intrincadas flores de cerezo, ciruelos y copos de nieve grabados, que representan a los 3 kuchikis, que Byakuya le había dado como regalo de bodas. Ella estaba a veces feliz y a veces exasperada por la protección de Ichigo, así como algunas veces molesta y a veces indiferente cuando él no mostraba ninguna emoción en absoluto. Uryu se encontró dudando de la decisión que había tomado en la colina Soukyoku de dejar vivo a Kurotsuchi, con frecuencia temiendo lo que el hombre podría intentar contra él o uno de sus Nakama, y cómo sería en parte su culpa si tal cosa sucediera por no haber detuvo al hombre a tiempo. Chad solo podía mirar a sus amigos, sintiéndose impotente por no saber qué hacer para ayudarlos, y al mismo tiempo preguntándose si volver a sus rutinas no era de hecho, más complicado que el tiempo que pasaron en la sociedad de almas después de que terminó el conflicto contra el Shinigami. Karin tenía 2 mentes con respecto a su propia situación, deseando poder volver a lo fácil que solían ser las cosas antes de Rukia y la sociedad de almas, y al mismo tiempo agradecida de tener a personas como Toushiro y Ranjiku en su vida. Queriendo ir y deshacerse de Aizen y a la vez temeroso de que ella no pudiera ganar suficiente control de su propio poder a tiempo para poder realmente enfrentarse al hombre monstruo. Yuzu era la única que no parecía haberse visto afectada por los acontecimientos recientes, aunque todavía sentía cierto dolor al ver a todos los demás en sus respectivas condiciones y no poder ayudar, pero a decir verdad, ni siquiera entiendo realmente la mayoría de las cosas por las que los demás parecían estar pasando. Entonces, Urahara se fue y arruinó las cosas aún más. Con sus propios supuestos juegos, en los que en realidad involucraba al resto de la gente en el Shouten, e incluso a sus 3 Hikon más nuevos, que habían sido creados para que Karin, Rukia y Tatsuki los usaran. Nova, Ririn y Kai. Los Nakama no tardaron en darse cuenta de que las supuestas amenazas eran engaños. El laberinto del museo no había sido más que ilusiones, y que el que estaba detrás de todo era alguien a quien ya conocían bastante bien. En el momento en que llegaron al campo de entrenamiento brumoso bajo el grito, la mayoría de los Nakama se habían asegurado de derrotar a los 3 atacantes con bastante facilidad antes de que Ichigo hubiera ido directamente tras Urahara. Sin embargo, Rukia llegó allí primero, y pateó a Alex Shinigami en la espinilla con fuerza suficiente para casi romperle la pierna. ¿Qué te dije la última vez?, exigió furiosamente. ¿La próxima vez?, pregunta. Pase lo que pase, ¿no pensaste en pedir nuestra ayuda en lugar de tratar de volvernos locos con un montón de pruebas estúpidas? Nos subestimaste a todos, dolorosamente. Uryu dijo con sarcasmo. Quiero decir, en realidad, una habitación en un museo donde el suelo se derrumba. Incluso si pudieras haber hecho tales modificaciones en una propiedad privada, varios de nosotros tenemos habilidades que nos permiten estar en el aire. ¿Tratando de plantar un impostor entre nosotros? Entonces Ichigo arrastró las palabras. Por favor. Incluso si no hubiéramos sido un equipo tan unido durante casi 3 años, simplemente no había forma de que pudiéramos haber caído en eso. Incluso con mi control menos que estelar puedo saber cuando el aura que estoy sintiendo es el de uno de mis Nakama, o un Hikongan. Sí, sabemos que son Hikongan. Tatsuki aclaró, viendo la expresión estupefacta en el rostro del comerciante. Y tengo la sensación de que en realidad son nuestro Hikongan. Todos se volvieron para mirar a las 3 hembras en los Higais temporales, ninguna parecía mucho, pero Nakama ya había tenido la oportunidad de verlas en acción. Kai era en realidad un modelo más viejo, la misma generación que Kon, y el cuerpo que ella tenía. Habitado automáticamente ganaría fuerza sobrehumana en las extremidades. Los otros 2 habían sido creados recientemente por Urahara y tenían habilidades más elaboradas.
Nova podía teletransportarse distancias cortas a través de lo que parecían agujeros negros, mientras que Ririn podía crear ilusiones. Además, como aprenderían en las próximas horas, tanto Nova como Ririn podrían rastrear a los nuevos enemigos que habían aparecido. Los Bones. XXX. El primer encuentro de Nakama con los Bones fue menos que estelar. Chad y Orihime habían llegado demasiado tarde a un almacén para evitar que un Bone masculino consumiera el alma de un hombre. Mientras que Ichigo no había podido derrotar a una Bone femenina y su muñeca hecha de fuego y piedra. Si no hubiera sido por la oportuna llegada de Rukia, las cosas podrían haber sido mucho peores, pero cuando el Shinigami de cabello obsidiana estaba a punto de desatar su Shikai, el macho que Bone, Chad y Orihime habían visto antes llegó y se llevó a la hembra. La segunda pelea no había ido mejor que la primera, especialmente cuando Uryu fue tomado por sorpresa y secuestrado. Al final resultó que la mujer Bone Souma Yoshino no era realmente malvada, al menos no en la medida en que lo eran el resto de los Bone, y ayudó un poco al Kinky, eventualmente llevándolo a un hospital. Ryuken había roto un empaque, aunque solo el Nakama, que lo conocía tan bien, se dio cuenta de lo afectado que había estado por toda la situación. Estaba especialmente enojado con los médicos y enfermeras del turno que no pudieron decirle quién había llevado a su hijo al hospital, cuándo, cómo y por qué. Todo lo que sabían los médicos era que una mujer lo había dejado allí y que el adolescente tenía una conmoción cerebral y un brazo torcido. Después de llevar a la mayoría de los Nakama al general Karakura, Uryu les informó que, según Yoshino, había un hombre llamado Kariyajin que había roto las antiguas leyes de los Bond y comenzó a consumir almas vivientes, otros lo habían seguido y todos estaban recibiendo más poderoso que nunca. Esas acciones de ellos tendrían el efecto secundario de crear una conexión con el mundo de la muerte que a su vez crearía un gran desequilibrio en los mundos, además de ser extremadamente peligroso, ya que los Oyus podrían llegar al mundo humano mucho más rápido de lo que podría Shinigami. Además, de alguna manera, el propio Uryu era el principal objetivo de los Bond, por ser un Kinky, aunque ni siquiera la mujer sabía exactamente por qué, o si lo sabía, no lo había dicho. Ichigo pudo ver que había algo más molestando a su amigo, algo aparte del hecho de que él. Ryuken decidió mantener su distancia de la situación, a menos que las cosas se salieran de control. Uryu se había asegurado de que la mujer Bone creyera que él era el único Kinky, sería demasiado arriesgado para los humanos inocentes y normales si la doctora Ishida Ryuken convertirse en un objetivo. Luego, para empeorar las cosas, el hospital fue atacado de todos modos, por un par de gemelos Bone cuya muñeca podía controlar el agua. Tomó un gran esfuerzo para los Nakama que habían estado protegiendo a Uryu. Ichigo, Rukia, Orihime, Tatsuki y Chad, salir del hospital sin que los inocentes resultaran heridos, pero al final terminaron en una situación aún peor cuando se dieron cuenta. Afuera estaba lloviendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Orihime, temeroso. Correr, ordenó Ichigo, para sorpresa de todos. No podemos luchar aquí. Los inocentes podrían resultar heridos. Se volvió hacia Chad. ¿Puedes seguir cargando a Uryu? Chad asintió de inmediato y todos echaron a correr. Les tomó un tiempo, pero finalmente llegaron a un sitio de construcción donde iban a veces a entrenar, antes de que Urahara les hubiera ofrecido su lugar. Allí dejaron a Uryu, quien solo pudo maldecir en voz baja que su conmoción cerebral y la fiebre que tenía no le permitían concentrarse lo suficiente como para usar sus poderes. Orihime. Ichigo llamó seriamente. Quiero que uses Shoutenkisun, te selle con Tatsuki y Uryu para que esos Bones no puedan hacerte daño. Ichigo. Tatsuki y Uryu se quejaron al mismo tiempo. Sé de lo que eres capaz, Tatsuki. Ichigo le aseguró. Pero golpes y cortes no serán suficientes contra este enemigo. Lo mismo va para ti, Uryu, incluso si pudieras usar tus habilidades, no funcionarían para esto. Rukia, Chad y yo lo manejaremos. Aún un poco reacia, Orihime llamó a su escudo, que solía usar para curarse, y se envolvió a sí misma, a Tatsuki y Uryu en él, asegurándose de sellar la cúpula por completo para que no entrara agua. Su determinación y carácter fueron puestos a prueba solo unos minutos más tarde, cuando incluso Rukia usando libremente el Shikai no parecía ser suficiente, parecía que el agua se convirtió en hielo, no impidió que los Bond pudieran manipularlo, y finalmente el hielo comenzaría a derretirse. Pronto los tres combatientes estaban de rodillas, el agua les había entrado y los Bond amenazaban con usarla para destrozarlos. ¡No! Orihime gritó de pánico, llevándose una mano a la sien. ¡No! Tatsuki se detuvo. Orihime, no puedes hacer nada.
Pero Tatsuki-chan Orihime estaba sufriendo mucho. Sé lo mucho que duele, pero si pierdes la concentración aunque sea por un segundo, el escudo caerá. ¿Y de qué seremos entonces? Tatsuki preguntó algo amargamente. Yo también desearía que pudiéramos hacer algo, pero ahora todo lo que podemos hacer es seguir sus órdenes. Orihime asintió, le dolía ni siquiera intentar ayudar a su nakama, pero Tatsuki tenía razón, Ichigo les había pedido algo, y si intentaba ayudar a otros, Uryu estaría en riesgo. Tenía que esperar, creer que su nakama lo arreglaría. Ichigo estaba sufriendo, y era más que solo el agua quemando sus pulmones, las partículas amenazaban con destrozar su cuerpo. Era ver a Rukia de rodillas, arañándose el cuello y el pecho, tratando de respirar cuando tal cosa era imposible. En ese momento se dio cuenta de que no había nada que quisiera más, que mantener a Rukia a salvo y feliz. En Mouchou. Una voz fuerte llamó de repente. Los gemelos Bone no tenían idea de lo que estaba pasando, cuando de repente lo que parecía un pájaro del tamaño de un niño hecho de llamas voló directamente a través del lugar, estaba lo suficientemente caliente como para convertir toda el agua, e incluso el hielo en vapor casi instantáneamente. ¿Qué diablos? Llamó uno de los gemelos. ¿Quién está ahí? Exigió el otro. Cometiste un gran error, dijo una voz femenina endurecida. En jugar con mi nakama y mi familia, te haré pagar. Ichigo, medio inconsciente ya, se las arregló para darse la vuelta lo suficiente para no ver a nadie más que a Karin parada en la entrada del edificio, vestida con su shiakuso modificado, Sanpakutou en mano en forma de naginata. No puedes derrotarnos. Los gemelos llamaron por unanimidad. Nuestras muñecas también los ahogarán. Los ahogarán a todos, y luego nos comeremos sus almas. ¿Cómo si? Karin se burló. Por ir en contra de aquellos a quienes quiero, pagarás. Las muñecas de agua fueron directamente hacia ellos, pero Karin no parecía asustada en lo más mínimo. Reiji no te quiso. Llamó simplemente mientras comenzaba a cortar el agua. A diferencia de su hermano, quien parecía no hacer nada más que separar el agua por un tiempo muy breve, el de ella, con el comando adjunto, fue suficiente para vaporizar toda el agua que tocó. ¿Cómo estás haciendo eso? Preguntó uno de los gemelos. El fuego es mi poder. Karin explicó simplemente mientras esquivaba hasta que estuvo a solo un par de pies de los Bount. Como dije, cometiste un error al atacar mi nakama. En un instante había perforado rápidamente el suelo a cada uno de los pies del Bount, luego levantó su naginata y llamó a otro ataque. Y Basira. Desde el punto en el suelo donde su espada había perforado una columna de fuego se elevó. El mismo tipo de fuego del que estaba hecho el pájaro, convirtió a los Bones en cenizas en un instante. Lo que a su vez liberó a los nakama, permitiéndoles toser toda el agua de sus pulmones y respirar una vez más. Rukia murmuró Ichigo, medio gateando hacia el otro Shinigami. ¿Estás bien? Rukia simplemente tomó su shiakuso mientras jadeaba, su garganta le dolía demasiado para hablar en ese momento. Y aunque nunca lo admitiría, había tenido tanto miedo, todo lo que quería en ese momento era abrazar y ser abrazado, anclar, permitirse creer que estaban bien, que estaban vivos. SH Rukia susurró Ichigo en su cabello mientras la abrazaba con fuerza. Está bien, ahora estamos todos a salvo, Karin nos salvó, estamos bien. Rukia asintió y hundió la cabeza en su pecho. Por un momento, solo por un momento, quiso disfrutar de esa calidez, esa seguridad que solo Ichigo podía brindarle. Gracias, Karin-chan, Ichigo le susurró suavemente a su hermana. Karin asintió, estaba feliz de haber llegado a tiempo. Si hubiera llegado un minuto después, ni siquiera quería pensar en eso. XXX. Lo que nadie esperaba era que Uryu abandonara el ático donde vivía con su padre para ir a buscar a Yoshino en cuanto estuviera mejor. Y lo que es peor, para luego ir y ser capturado, junto con la mujer, por los otros Bones. Ichigo, Rukia, Tatsuki, Chad y Orihime habían ido a recuperar a Uryu. Con un poco de esfuerzo logrando convencer a Karin y Yusu de quedarse atrás por si acaso. No le había ido bien. Chad y Orihime se habían perdido en los bosques que rodeaban la mansión Bount, Ichigo no había podido mantenerse al día contra el Bount Utagawa Ryo. Y cuando Rukia y Tatsuki conocieron al ex Shinigami Ichino Semaki, las cosas tampoco habían ido muy bien. Tatsuki había sido noqueado, antes de que Rukia e Ichino se enfrentaran. Fue sentir el peligro en el que estaba Rukia lo que finalmente le dio a Ichigo el empujón que necesitaba, se envolvió en Reiatsu y logró contrarrestar el ataque de Utagawa. Solo para que su batalla fuera interrumpida cuando el Bount, en lugar de continuar su ataque contra él, se volvió contra su propio líder. No había funcionado. Ichino se había abandonado su pelea con Rukia y había ido a matar a Utagawa cuando el Bount intentó ir contra Kariya.
Ichigo solo podía mirar confundido, preguntándose qué estaba pasando. ¿Por qué uno de los Bount intentó atacar a su supuesto líder? ¿Por qué un Shinigami estaba ayudando a los Bount? Esa batalla había terminado siendo incluso peor que la contra Utagawa, y la peor parte llegó cuando Kariya se movió contra él. Gracias a Shiro, Ichigo logró sobrevivir, pero seguía siendo una situación muy mala. Al final, solo lograron salir vivos de esa mansión porque Karin se cansó de esperar y atacó la mansión en ese mismo momento. Luego ella, Yoruichi y Yusu ayudaron a todos a salir del caos creado por el fuego que Karin misma inició. Incluso lograron llevarse a Yoshino con ellos en la confusión. Una vez de regreso en el Shouten Tesai, Yusu y Anataru podrían trabajar con los heridos, en particular Uryu y Yoshino. Mientras tanto, los otros descubrieron que Anataru había llegado a Karakura junto con Renji, se suponía que debían actuar como respaldo para los Nakama, así como también darles la nueva información que tenían hasta el momento. No era bueno, todavía no tenían idea de qué estaban planeando exactamente los Bount, aparte de consumir más almas humanas vivientes. Aunque la mayoría ha comenzado a pensar que Kariya quería llegar a Hueco Mundo, a juzgar por lo que Yoshino le había dicho antes a Uryu. En cualquier caso, Renji informó que las cosas empeorarían, más humanos vivos serían atacados muy pronto. Definitivamente no fue bueno. Para nada. Sus esfuerzos parecían en vano al final. Yoshino decidió enfrentarse a Kariya, terminó siendo asesinado, y Kariya usó su esencia para crear los Vitos, lo que le permitiría a él y a todos los demás Bount consumir almas puras sin tener que atacar a los humanos mismos, ya que el insecto, como las muñecas lo harían por ellos. Entonces, Yoshino murió, Kariya obtuvo lo que quería. Y Karakura parecía estar en más peligro que nunca. Esa noche, Ichigo fue a buscar a Uryu, decidiendo que todos habían dejado que el Kinki tuviera tiempo para sí mismo durante demasiado tiempo. Si no se enfrentaban a él pronto, las cosas empeorarían. Tomó un tiempo, pero finalmente Ichigo logró rastrear a Uryu hasta un techo, en un edificio medio destruido, el lugar donde había vivido Yoshino, el lugar donde Koga los había secuestrado a los dos de varios días antes. Durante varios segundos, Ichigo se paró detrás de una base de metal que contenía tanques de agua, solo mirando a la persona a la que podría decirse que llamaría su mejor amigo, sentado en el borde del techo, mirando en silencio el cielo nublado. Sé que estás ahí, Ichigo. Uryu dijo en voz alta después de un rato. Ichigo no respondió, simplemente fue a sentarse al lado de Uryu, algo no tan fácil con el largo Aori que todavía usaba sobre su Shinyakuso. Entonces, ¿los otros te enviaron? Uryu preguntó finalmente. ¿Cómo si? Ichigo resopló. Me envié a mí mismo. Sacudió la cabeza. Me doy cuenta de que estás de duelo por la muerte de Yoshino, incluso si no tengo idea de por qué es exactamente eso, de todos modos, sabes que alejarte de todos no resolverá nada, ¿verdad? Uryu suspiró, confía en que Ichigo le diga eso precisamente. Sé que suena un poco hipócrita viniendo de mí. Ichigo sabía lo que estaba pensando. Pero es precisamente porque he estado allí que lo sé, alejarse no funciona. Simplemente terminas lastimando a todos. Y... a ella le agradaba, espetó Uryu inesperadamente. Ichigo parpadeó, ya que su cerebro olvidó lo que había estado tratando de decir, para intentar procesar lo que Uryu acababa de decirle. Ella me dijo que le recordaba al único hombre al que realmente amó, explicó Uryu. Ishida Herman, el primer Kinki de la línea Ishida, Yoshino dijo que me parezco exactamente a él, es lo que la convenció de darle la espalda a Kariya y ayudarme en su lugar. También fue lo que le dio la motivación para luchar contra Kariya al final, incluso cuando sabía que probablemente significaría su muerte. Uryu Ichigo realmente no sabía qué decir a eso. Creo que una parte de ella realmente pensó que yo era él, me refiero a Herman. Uryu dijo con un suspiro. Que tal vez se había reencarnado en mí o algo así. No es imposible, ¿sabes? Quiero decir, está Karin, y quién sabe quién más. Si realmente soy Herman, entonces la torturaría aún peor. Que se enamorara del mismo hombre 2 veces y fuera rechazada 2 veces. ¿Cómo sabes que Herman no la amaba? Porque si lo hubiera hecho, yo no estaría aquí. Además, ella siempre dijo que lo amaba, pero nunca dijo nada sobre él correspondiendo a ese amor. Ichigo realmente no sabía qué decir a eso. No es como si fuera culpa de Uryu o Herman, ya sea que fueran la misma persona o no, a quien amaban o si no podían compartir los sentimientos que alguien más tenía por ellos. Aún así, explicaba por qué su amigo estaba tan deprimido. Si Yoshino realmente había hecho lo que ella hizo por él, entonces no era de extrañar que Uryu se sintiera tan responsable por todo el asunto.
La palabra eterna existe para aquellos con una vida limitada, dijo Uryu con amargura. ¿Eh? Ichigo estaba confundido una vez más, ¿de dónde había salido eso? Ella me dijo eso. Uryu explicó. Cuando hablamos de su pasado. Sobre cómo Kariya la había engañado haciéndole creer que se amaban. Y cómo más tarde se enamoró de Herman. Me contó cómo dejó de creer en los felices para siempre y el amor eterno. ¿No es un poco, no lo sé, cínico? Preguntó Ichigo lentamente. Quiero decir, 1 o 2 fracasos no equivalen a todo el mundo, ni a todos los tiempos. Ella era inmortal, Ichigo. Uryu le recordó. Vivió durante siglos, y las 2 veces que pensó que había encontrado el amor, fue en vano. Y al final murió en los brazos del descendiente de un hombre que no podía amarla, de la mano de un hombre que todo el tiempo solo quiso usarla. Sacudió la cabeza. Creo que tenía razones más que suficientes para ser más que un poco cínica como tú lo dices. Quizás. Admitió Ichigo. Pero, si realmente comienzas a creer que las cosas son como ella dice, entonces, ¿qué esperanza hay para el resto del mundo? Si ella, que tenía siglos, no pudo encontrar el amor, ¿qué hay de nosotros, simples mortales que a lo sumo tendremos un siglo más o menos? ¿Te das cuenta de que ser un Shinigami y un Shinketsu no califica exactamente como un simple mortal, verdad? Cierto. Admitió Ichigo. Pero como dijiste, soy un Shinigami, es más probable que muera que incluso los simples mortales. Ahora estás siendo morboso. Tal vez no. Después de luchar contra Kariya, después de sentir lo poderoso que es y darse cuenta de que quiere aún más poder, dudo que sea el único más poderoso que yo. Probablemente siempre habrá personas, mortales o inmortales, más poderosa que yo. ¿Qué sucede cuando entro en una pelea que no puedo ganar? Una pelea de la que no puedo salir. Uryu tuvo que admitir en silencio que no tenía una respuesta para eso. Pero al menos tienes la oportunidad de encontrar a alguien con quien valga la pena estar. Uryu señaló después de un largo silencio. ¿O vas a decirme que tu matrimonio con Rukia no es más que conveniencia? Mi matrimonio con Rukia, repitió Ichigo, cubriendo su rostro con una mano en un gesto de cansancio o exasperación. Honestamente no lo sé. XXX. Después de ese día, las cosas parecían seguir empeorando. Mientras los Vito apuntaban a los humanos vivos para recolectar y purificar sus almas para que los Bount pudieran beberlos. Llegó a tal punto que estaba en todas las noticias. El hecho de que tantas personas habían desaparecido en cuestión de días, e incluso las que fueron encontradas, estaban entre las peores comas que cualquier hospital había visto. Ryuken fue el único que se dio cuenta de lo que les pasó a esas personas. No se había consumido lo suficiente de sus almas para que se desintegraran. Y todavía no les quedaba lo suficiente para vivir. No estaban muertos, pero tampoco vivos, y no había nada que él, ni siquiera Yusu Orihime, pudieran hacer para ayudarlos. El momento llegó cuando los Nakama decidieron que era hora de contraatacar y salieron en equipos para cazar a los Vito y, si era posible, a los Bount. Sin embargo, sin que se dieran cuenta, pasaron de ser depredadores a presa. Tatsuki fue primero, en realidad no había podido estar con los demás antes, tan ocupada como estaba en su casa, asegurándose de que, sin importar lo que pasara, sus padres no salieran. Había causado una gran pelea entre ellos, pero por mucho que a veces no parecieran preocuparse por ella, todavía no quería que murieran. Al final, había dejado a Kai en su cuerpo con ellos, por si acaso pasaba algo. Había sido la intención de Tatsuki reunirse con uno de sus Nakama e ir desde allí, pero en la forma en que en cambio encontró a un chico que estaba siendo atacado por el Vito. Ella lo conocía bien, su nombre era Minoru, lo había cuidado de niñero muchas veces. Así que sin pensarlo mucho, Tatsuki había activado sus poderes y se había lanzado a la batalla contra las horribles muñecas. Al principio pareció funcionar, pero finalmente hubo demasiados Vito, y Tatsuki comenzó a preguntarse si iba a morir. Aoya, Sabimaru. Una voz llamó desde un lado. Tatsuki se giró justo a tiempo para ver a Renji, con su atuendo de Shinigami, mientras comenzaba a luchar contra el Vito para protegerla a ella y al niño que ya se había desmayado de miedo. ¿Abarai? Preguntó ella, confundida. Hasta ese momento, solo había visto al Shinigami con la cabeza leída un par de veces. Y siempre cuando él estaba en un giga y ella en su cuerpo. Sabía que él no era un enemigo, que de hecho era el amigo de la infancia de Rukia. Tatsuki todavía encontraba difícil la idea de confiar en él después de lo que sabía que le había hecho a Uryu y que había intentado hacerle a Ichigo, y por supuesto el hecho de que había sido uno de los que había arrestado a Rukia y la había llevado de regreso a la sociedad de almas. Está bien, Arisawa, estoy aquí para ayudar.
Le aseguró sin volverse. Usó su Shikai varias veces para destruir el Vito que los rodeaba antes de finalmente asentir con satisfacción y girarse para verla. Cuando lo hizo, de repente se congeló en estado de shock. ¿Abarai? Preguntó Tatsuki, confundido por su actitud. ¿Abarai? Renji. Ella no podía entender. ¿Por qué la miraba así? Sabía que él nunca la había visto en forma de espíritu, pero no es que se viera tan diferente. Sí, estaba en un yukata, y a veces creía que podría parecer un poco mayor, como más madura, pero aún así no fue esa una diferencia drástica, ¿verdad? Shu. Renji tartamudeó de repente. Shu-yun. Parpadeó varias veces, como si tratara de convencerse de que lo que estaba viendo era real. Shu-yun, ¿eres tú? ¿Eh? Honestamente, Tatsuki no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿De qué diablos estás hablando, Abarai? ¿Con quién me confundes? No hubo tiempo para una respuesta, ya que en ese momento más de 100 Victo volaron repentinamente hacia ellos. Tatsuki se congeló, sabía que no había forma de que pudieran luchar contra todos ellos. Renji también lo sabía, así que agarró a Tatsuki, asegurándose de que ella cubría al chico inconsciente al mismo tiempo, y luego cubrió sus cuerpos con el suyo. Comenzó un segundo después, con estremecimientos y gemidos a medias. Y luego Tatsuki pudo sentir su reiatsu disminuir tan rápido que la hizo tambalear. ¿Y qué? Tatsuki no entendió. ¿Qué estás haciendo? Tonto. Te van a matar. ¿De verdad, por qué la estaba protegiendo? ¿Por qué estaba arriesgando su propia vida para protegerla de ella? ¿Era por esa persona a la que había nombrado? ¿Ese Shu-yun? ¿Quién era ella? ¿Por qué Renji la había llamado así? No obtuvo respuesta, en cambio, Renji finalmente se derrumbó sobre ella. Tonto. Tatsuki prácticamente chilló, perdiendo la compostura. ¿Por qué demonios hiciste eso? El artista marcial no tenía idea de por qué el Vito había decidido irse, especialmente cuando ella y Minoru todavía estaban vivos, pero eso no importaba en ese momento. Lo hizo el medio muerto e inconsciente Abarai Renji. Estúpido. Tatsuki le gritó. No te atrevas a morir conmigo, ¿oyes? No te atrevas a morir. Fue una suerte que Inta llegara en ese momento. Tatsuki hizo que el chico pelirrojo agarrara a Minoru mientras ella misma de alguna manera se las arreglaba para sostener a Renji, luego comenzaron a moverse tan rápido como pudieron en la dirección de Shouten, esperando que Yusu, Anatarou, Tesai, o cualquiera realmente podría ayudar. Chad, Nova y Karin habían estado siguiendo el Hikon de Karin en el propio cuerpo de la chica, tratando de localizar a uno de los Bount. Llegaron al parque, donde Nova les aseguró que estaba el hueco, aunque ninguno de ellos pudo encontrarlo. Eso es, al menos, hasta que el Oyou decidió atacar. Al viejo Bount Sawatari le tomó poco tiempo darse cuenta de que Karin era, con mucho, la más poderosa de sus oponentes, por lo que organizó una trampa adecuada y terminó haciendo que su muñeca se tragara al pequeño Shinigami. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que Chad tuviera una reacción tan violenta ante el evento. No sabía que el hombre medio mexicano había prometido una vez seguir siempre a Ichigo y proteger lo que el otro quisiera proteger. Chad dudaba que hubiera algo que su amigo quisiera proteger más que a sus propias hermanas, independientemente de lo poderosas que se habían vuelto cada una de ellas recientemente. Los sentimientos de Chad sobre el asunto eran tan fuertes que su brazo evolucionó, se volvió más estilizado y considerablemente más poderoso. Luego, con la ayuda de las habilidades de teletransportación de Nova, lograron engañar a Sawatari y a su muñeca para que se acercaran lo suficiente como para que Chad golpeara la extraña muñeca con forma de roca. Vientre con suficiente fuerza para obligarlo a dejar ir a Karin. En el momento en que la Shinigami de pelo negro salió y se puso de pie, mostró lo molesta que estaba por haber sido capturada por la muñeca llamando silenciosamente a su Zanpakutou, luego a su Shikai, y luego atacando antes de que Sawatari siquiera supiera lo que estaba pasando. En Mouchou. Gritó mientras cortaba su Naginata hacia abajo frente a ella. De la línea vertical de fuego que Karin había formado en el aire, llegó un pájaro hecho de brillantes llamas vivas, luego se dirigió directamente a Sawatari. Y no importa cuánto ordenó el viejo Bount a su muñeca que siguiera moviéndose, el pájaro de fuego no se detuvo hasta que finalmente los alcanzó, quemando tanto a Bount como a la muñeca. Estúpida. Sawatari maldijo entre dientes. Y, sin embargo, sabía que era mejor no seguir luchando, no importaba cuánto más poderoso fuera que antes, todavía no era suficiente para derrotar a esa chica Shinigami, todavía no. Así que huyó. XXX.
En otra parte de la ciudad, Ichigo se enfureció cuando encontró a otro de sus nakama, y uno que ni siquiera había estado involucrado en el conflicto hasta ese momento, había sido atacado por el Vito. Había llegado a un punto en el que tal vez no se recuperara, y eso lo enfureció tanto que se arrojó sobre el alto Bount y su muñeca de metal en el momento en que aparecieron. Esa misma furia lo cegó, a pesar de las insistentes advertencias de Sangetsu y Shiro, hasta el punto en que, en cuestión de minutos, Ichigo terminó atrapado por lo que parecía una telaraña de metal. Una oportunidad que el muñeco aprovechó para golpearlo una y otra vez, hasta que su Shinyakuso quedó medio hecho jirones y sangraba abundantemente por los cortes en todo el torso. Llegó el momento en que la muñeca, Dalk, tomó el Zanpakutou de Ichigo y se movió para atravesarlo con una lanza. Ichigo barra Aibou. Los gritos vinieron del interior del propio Ichigo. El Shinigami Daiko no se movió, simplemente permitiendo que el Zanpakutou lo atravesara. Y, sin embargo, para sorpresa de Koga y Dalk, no salió sangre de la herida. ¿Qué diablos? Era obvio que la muñeca no entendía lo que estaba pasando. Shiron-Ni-san murmuró Ichigo, medio inconsciente ya. Estoy aquí. Aibou Ni-san. Shiro susurró de vuelta. Descansa ahora, yo me encargaré de esto. Oh, respondió Ichigo, finalmente cerrando los ojos. Fue como si el Reiatsu de Ichigo desapareciera por un instante. En el siguiente, estaba aumentando una vez más, aunque la esencia estaba mal, y tanto Koga como Dalk podían sentirlo. Lo siguiente que supieron fue que los pedazos de la telaraña de metal se estaban cayendo, ya que el nuevo Reiatsu se volvió tan fuerte que ya no podían detener al Daiko. De repente, una mano considerablemente más pálida tomó la hoja que lo atravesaba y la sacó como si no fuera gran cosa, y realmente no lo era, no para él, y luego se movió para enfrentar al enemigo. ¿Cómo? Preguntó Koga, sorprendido. ¿Cómo puedes haber sido atravesado por esa espada y aún no sangrar por esa herida? ¿Deberías estar muerto? Porque es mi espada, idiota. Shiro se burló. Bastardos no pueden lastimarme con mi propio Zanpakutou. Nunca sucederá. Ah, Koga asintió con la cabeza en comprensión. Y un truco interesante. ¿Y quién eres tú? Shiro en realidad se rió entre dientes mientras tomaba una postura. Entonces te das cuenta de que no soy Ichigo. Pensé que solo eras una Shinigami Daiko, pero la forma en que eres ahora. Las cejas de Koga se fruncieron levemente. Y tus ojos, negros con amarillos. Puedes tener el mismo cuerpo, pero no eres el mismo individuo, ¿verdad? Y tenemos un ganador. Shiro gritó con sarcasmo. Sí, Ichigo es un Shinigami Daiko. Yo soy, se podría decir, su mejor y más oscura mitad. ¿Dónde está el Shinigami? Dalk quiso saber, frustrado por no poder matarlo. Descansando. Shiro se encogió de hombros. Le dije que me ocuparía de esto. Y realmente no tenemos tiempo. La princesa de las nieves está peleando y tenemos que llevar a ese llorón a un lugar seguro también. Koga podía ver que a pesar de lo fría, y de alguna manera, más oscura que era la nueva personalidad, o espíritu, o lo que fuera, luchando contra él, todavía parecía tener los mismos ideales básicos y lealtades que el Shinigami con el que había estado peleando originalmente. El Boun realmente no entendía cuál se suponía que era la diferencia. Él nunca lo haría. Shiro no era como Ichigo, incluso si era tan leal como su otra mitad a los Nakama y su familia, no tenía la compasión y la misericordia que Ichigo tenía. La única razón por la que Koga y Dalk no murieron esa noche fue porque eligieron correr y Shiro decidió no perseguirlos, sabiendo que Keigo necesitaba ayuda inmediata si quería sobrevivir. Bueno, ahí tienes a Aibou, el cuerpo es todo tuyo. Shiro declaró mientras cerraba los ojos. Cuando los ojos se abrieron de nuevo, ya no eran el amarillo sobre negro, sino el habitual marrón chocolate sobre blanco. Ichigo había vuelto, y estaba totalmente curado, gracias a los poderes regenerativos de Shiro, que se habían activado automáticamente cuando él se hizo cargo. Gracias, Nii-san, susurró Ichigo suavemente. Gracias, Aibou. Respondió Shiro, una vez más dentro de su alma. Esa fue una pelea entretenida, incluso si los malditos cobardes eligieron huir al final. Al menos que Igo todavía está vivo. Ichigo declaró. Tengo que llevarlo con Yusu y Anatarou, luego ir a buscar a Rukia y Ririn. XXX. Ururu y Uryu eran los únicos que no habían ido tras ninguno de los Bond, ni siquiera se habían puesto en el lugar para actuar como respaldo de alguien más.
En cambio, tomaron posiciones en la azotea del edificio más alto que pudieron encontrar en Karakura aprovechando sus talentos particulares para tomar múltiples enemigos a la vez, ella con su bazooka, él con el arco Jinrei Kohaku que su padre le había otorgado recientemente, trabajaron en derribar tantos Bito como pudieron antes de que los Bond se dieran cuenta de lo que estaba pasando y retiraran sus muñecos con forma de insectos. Sabían que no era mucha acción, especialmente en comparación con lo que estaban pasando algunos de los otros, pero se estaban aprovechando de sus propias habilidades para proteger la ciudad, los humanos inocentes e incluso su propio Nakama de la mejor manera posible. XXX. En el área del almacén, Rukia y Ririn, quienes se habían separado de Ichigo, se habían encontrado con Yusu y Orihime, quienes también se habían separado de Chad, Karin y Nova en su búsqueda de Renji, cuyo Reiatsu todos sentían que era peligrosamente bajo. Lo que no se esperaba era que los atacaran, no uno, sino dos Bond. Al principio era solo una mujer llamada Yoshi, con una muñeca que tomaba la forma de una espada y un abanico de acero encadenado. Orihime había intentado ayudar a Rukia a luchar contra ella, solo para descubrir que no podía acceder al segundo nivel de su Shun Shun Rika, y que Tsubaki en el primer nivel simplemente no era suficiente. Yoshi era demasiado rápido y su abanico barra escudo demasiado fuerte. Las cosas se complicaron más cuando llegó Mabashi con su propia muñeca, una criatura que parecía una ardilla vestida de flor. Ese Bount en particular parecía loco, y casi atacó a su propio camarada antes de decidir ir tras la mitad de los Nakama y dejar la otra mitad a Yoshi. Entonces Rukia llamó a su chica y se movió contra Yoshi, con Ririn como respaldo, usando sus ilusiones para permitirle a Rukia más tiempo para usar sus bailes Shikidou, y esperando que Orihime y Yusu estuvieran bien con Mabashi mientras tanto. Lo que nadie podría haber esperado era que Rix, la muñeca de Mabashi, poseyera a Yusu y la usara para atacar a Orihime. ¿Cómo te atreves a atacar a Yusu-chan? Rukia gritó, furiosa. No quería nada más que ir tras Mabashi, pero incluso con la ayuda de Ririn ya estaba teniendo problemas con Yoshi. Está bien Rukia-san. Dijo Orihime, extrañamente tranquilo. Yo manejaré esto. Tú. Mabashi tuvo el descaro de reírse de la chica pelirroja. No puedes hacer nada. Nunca te atreverías a atacar a esta chica. Y ella tiene tanto talento. Te matará, y tú no harás nada, nada en absoluto. Adou 31, Shakao. Yusu llamó. Los cálidos ojos miel de Yusu estaban totalmente en blanco en ese momento, mostrando que no tenía control sobre lo que estaba pasando. Orihime solo podía agradecer que dado que Rich estaba manipulando el cuerpo de Yusu y no su mente, el Bount no podía hacer que la chica usara su Kidou modificado, eso habría hecho las cosas aún más delicadas y peligrosas. Nunca te perdonaré por usar a Yusu-chan así. Orihime gritó de dolor. Tsubaki. Koten Sansun. Lo rechazo. Esperaba que al usar el Kotodama completo, incluso si no podía llamar a un segundo nivel, al menos podría lastimar a Mabashi, pero era inútil. Mientras Rich hizo que Yusu se moviera y creara un escudo para bloquear el propio ataque de Orihime, Rukia tomó una decisión entonces, si Yoshi no la dejaba ayudar a Yusu y Orihime, entonces ella derrotaría al Bount y luego se movería para ayudar a Yusu y Orihime. Como si alguna vez pudieras derrotarme, pequeña. Yoshi se rió, viendo la repentina determinación de Rukia y riéndose de ello. Ya veremos. Declaró Rukia. Algunos no mai, Tsukishiro. Yoshi apenas logró moverse a tiempo para esquivar la columna de hielo, e incluso entonces, algo de hielo se pegó a su abanico. Era obvio para todos que no habría podido desviar el ataque por completo si ella hubiera elegido bloquear en lugar de esquivar. Muy bien. Yoshi declaró. Parece que te estás tomando esta pelea más en serio ahora. Yo haré lo mismo. Muere Shinigami. Orihime, por su parte, no podía hacer nada más que esquivar o protegerse de los constantes ataques de Yusu, mientras intentaba pensar en alguna forma de ayudar a la chica. Nunca se perdonaría a sí misma si la hermana de Ichigo, si su Nakama, muriera o algo peor sin que ella pudiera hacer nada. La pelea continuó así por un tiempo, hasta que finalmente Rukia logró acercarse lo suficiente a Yoshi para cortarla en un brazo, pero a su vez el Bount movió su abanico de acero lo suficientemente rápido como para romper el Zanpakutou de Rukia en dos. Terminaste, Shinigami. Yoshi declaró con una risa triunfal. Como si Rukia se burló, sosteniendo su Zanpakutou roto mientras apuntaba a Yoshi, luego gritó. San no mai, Shirafune. Fue tan repentino que Yoshi no pudo activar ni su abanico ni su espada, se las arregló para moverse, y aún así terminó con un corte serio en su costado y la mitad de su torso cubierto de hielo. Perra. Yoshi le siseó a Rukia. Te haré pagar por este Shinigami.
Y, sin embargo, ella todavía corrió. Rukia se dio un par de segundos para recuperarse y mentalmente se dio una palmada en la espalda por su victoria antes de darse la vuelta y prepararse para salvar a Yusu. Orihime. Rukia gritó mientras levantaba su Zanpakutou. Espera, Rukia-san, por favor. Orihime la detuvo. Déjame hacer esto. Déjame salvar a Yusu-chan yo misma, por favor, Rukia-san. Rukia suspiró pero aún así bajó su espada. Comprendió cómo se debía sentir la otra chica, como si no estuviera ayudando en absoluto, si no salvaba a Yusu sería peor. Así que Rukia accedió a regañadientes y fue a pararse junto a Ririn, quien sostenía su brazo magullado, del propio Higa y de Rukia, mientras observaba la pelea. ¿De verdad la vas a dejar luchar sola? Preguntó Ririn, dudoso. Es lo que ella quiere, comenzó Rukia, luego la corrigió. No, es lo que necesita. Orihime-san está sufriendo por no poder usar las técnicas que usó en Seireite y cuando todos fueron a salvarme. Necesita demostrar a todos, pero sobre todo a sí misma, que sigue siendo una valiosa parte del equipo, que todavía es una nakama. Ririn no entendió del todo, pero no dijo nada más. No era como si fuera capaz de hacer una diferencia en la batalla que estaba teniendo lugar, así que si Rukia se quedaba ahí y miraba, había poco más que la propia Ririn pudiera hacer. Nunca te perdonaré, susurró Orihime antes de levantar la cabeza, la determinación brillaba en sus ojos gris-violeta. Nunca te perdonaré por lastimar a Yusu-chan. Rukia y Ririn no pudieron evitar jadear, cuando de repente Orihime se vio envuelta en un aura anaranjada, era su poder, de repente tan fuerte que estaba pulsando junto con los latidos de su corazón. Bájala, Yusu. Ordenó Mabashi. Adou 33, Soukatsui. Yusu llamó. Pero esta vez Orihime estaba preparada, ni siquiera necesitó decir una sola palabra, de repente su Santenketsun estaba flotando justo frente a ella, y dispersó el ataque sin problemas. No importa cuántas veces Mabashi hiciera que Yusu atacara, Orihime siguió dispersando los ataques, como si no fueran nada, su determinación, la fuerza de su voluntad, su corazón y su alma la hacían mucho más fuerte de lo que había sido incluso unos minutos antes. ¿Cómo es esto posible? Preguntó Mabashi. Koten Sansun. Orihime llamó en ese momento. Rechazo. Por un momento, Mabashi se preguntó si la chica realmente iba a atacar a su amiga, pero en cambio el disco de luz fue directamente hacia él, y Rich estaba tan concentrado en hacer que la chica de cabello castaño continuara sus ataques, que nadie estaba allí para bloquear el ataque y Mabashi tuvo que saltar de las cajas en las que estaba parado para evitarlo. Eso era exactamente lo que había estado esperando Orihime, mientras silenciosamente disipó su Santenketsun y luego fue a abrazar a Yusu con fuerza antes de que Mabashi pudiera ordenarle a su muñeca que hiciera que la niña hiciera algo. Shuno, Aiyame, Orihime llamó al Kotodama completo, concentrando todo su poder en lo que más deseaba su corazón. Soutenkitsun. Lo rechazo. Rich trató de luchar para mantener el control de la chica, pero el corazón de Orihime, su alma, era demasiado fuerte para permitirlo. Yusu fue liberado, y Rich fue forzado a regresar a su forma sellada, demasiado débil para atacar o tratar de controlar a alguien más. Tú. Mabashi gruñó, furioso por la derrota. Los mataré a todos. Tsuji no Mai, Akuren. Rukia activó su Shika y atacó mientras se interponía entre el Bounty y sus dos nakama. Lamentablemente, no estaba destinado a ser así. El mismo ex Shinigami que Tatsuki, Rukia y Ichigo habían tenido que pelear antes de llegar en ese momento y se llevaron a Mabashi antes de que Rukia pudiera matarlo. Al menos la batalla estaba ganada y todos estaban a salvo. Rukia y Orihime habían derrotado cada uno a un Bount, incluso si ninguno había sido capaz de matar a uno. Todavía habían demostrado que los Nakama no eran débiles y que no estaban dispuestos a permitir que sus enemigos hicieran lo que quisieran. Para nada. Si fuera por los Nakama, los Bounds morirían pronto. XXX. Tomó un tiempo, pero finalmente Ichigo regresó al Urahara Shouten con Keigo. Anatarou, después de enterarse de lo que había sucedido, pidió la ayuda de Tesai y transfirió parte del Reiatsu de Ichigo a Keigo para salvarlo. Tomó un tiempo, pero el procedimiento fue un éxito, el tímido Shinigami le aseguró a Ichigo que Keigo se recuperaría sin problemas. ¿Ha llegado alguien más? Ichigo le preguntó a Tesai una vez que todo estuvo hecho. Tatsuki-san, Renji-san y un niño están en la habitación de al lado. Tesai le informó. Llegaron hace aproximadamente una hora, con la ayuda de Hinta. Aparentemente hubo problemas con los Vitos, Renji-san estaba gravemente herido protegiendo a Tatsuki-san y al niño.
Ichigo asintió con tristeza, no le gustaba escuchar que uno de sus nakama había sido herido, pero al menos ella estaba bien, y saber que Renji la había ayudado. Renji de hecho casi podría ser llamado nakama, casi, pero no del todo aún. Esperaré a que mejoren y luego pediré más detalles. Decidió Ichigo. Sin embargo, ese plan cambió abruptamente cuando escuchó que la puerta de la habitación contigua se abría y luego se volvía a cerrar casi abruptamente. Te dije que te callaras. Todos podían escuchar a Tatsuki medio gritando. Shu, comenzó Renji, en lo que probablemente pensó que era un tono tranquilizador. Y deja de llamarme así. Tatsuki espetó. Ese no es mi nombre. Mi nombre es Tatsuki, Arisawa Tatsuki, no Shu-Yun. ¿O eres demasiado estúpido para procesar eso? Silenciosamente, Ichigo salió de la habitación en la que él mismo estaba, mientras se preguntaba qué tan buena o mala era la idea de preguntarle a Tatsuki y Renji qué estaba pasando exactamente. Sabía que esos dos no habían pasado mucho tiempo en compañía del otro. Y sin haber pasado semanas en Seireitei conociendo a todos como algo más que oponentes, Tatsuki probablemente todavía veía a Renji como nada más que una de las personas que se habían llevado a Rukia lejos de los nakama, que la habían llevado para ser ejecutada por las leyes de su país. Nuestra gente. Sin embargo, había algo más que la molestaba, el hecho de que Tatsuki se quejaba de que Renji la llamaba por otro nombre. Eres Shuyun. Renji insistió en ese momento. Lo sé. Eres su reencarnación o algo así. Pero eres ella. Ichigo casi palmeó la cara en ese momento. ¿Otra reencarnación? ¿Todos ellos iban a resultar ser ex Shinigami o algo así? ¿Cómo estás tan seguro? Preguntó Tatsuki, de repente muy a la defensiva. Ichigo se preguntó si su actitud era parte de su no estar interesado en ser un Shinigami, o algo completamente diferente. Porque fui yo quien te dio esa yukata. Renji reclamó acaloradamente. Tatsuki se quedó sin habla. Aunque Ichigo pudo ver la conmoción y algo más, mientras se miraba a sí misma, a la ropa que estaba usando, luego a Renji, y luego simplemente salió disparada del lugar. Espera, Shuyun. Renji gritó, incapaz de esquivarla, tan débil como todavía estaba. ¿Sabes? Podría ayudar si dejas de llamarla por ese nombre. Ichigo informó a Renji mientras se acercaba al Shinigami. ¿También me vas a decir que soy estúpido? Preguntó Renji, a la defensiva. Por mucho que me encantaría, no. Ichigo admitió encogiéndose de hombros. Honestamente, no sé si Tatsuki fue en algún momento la chica que conocías. Tal vez lo era, tal vez no lo era. Tal vez su yo espiritual usa esa yukata por una razón completamente diferente. Tal vez era algo lo suficientemente importante para ella. Pasado, que ella lo trajo consigo a su nueva vida. Eso es un montón de maibes. Renji señaló. Sé. Ichigo dijo simplemente. Lo que quise decir es que no importa quién era ella en el pasado. Porque esa no es quien es ahora, ahora mismo es Arisawa Tatsuki, reconocida como la chica más fuerte de Japón, segundo lugar en artes marciales en todo de Asia. Así como una humana espiritualmente consciente y empoderada, una nakama. Reconócela como eso, y tal vez entonces obtendrás tus respuestas, eventualmente. Él suspiró. Nadie quiere andar siempre cargando el peso del pasado Renji, incluso mi hermana Karin, por mucho que reconozca su vida pasada, todavía preferiría ser una Kurosaki que una Nagaken en cualquier momento. Tatsuki, tal vez le gustaría ser esa Shuyun de la que hablas, tal vez no lo haría. Al final será su elección, pero eso no significa que dejará de ser Tatsuki. Mira eso, acepta eso. Renji no sabía muy bien qué decir, cuando conoció a Ichigo lo había visto como un mocoso humano que no sabía nada del mundo real. Después de que los Nakama se hubieran infiltrado en Seireitei, Renji pensó que eran humanos que pensaban demasiado en sí mismos y necesitaban ser puestos en su lugar. Luego, cuando habían logrado hacer tanto, tanto que él nunca podría haber hecho, dolía, en el fondo, en su voluntad, en su orgullo. Después de enterarse de cómo Ichigo había sido adoptado por un clan noble, y que se iba a casar con Rukia, todo lo que el pelirrojo podía pensar era que el destino era demasiado cruel, darle a un humano lo que había deseado durante tanto tiempo, algo que dijo que el humano no merece, pero fue hasta ese día, hasta ese momento, que Renji se dio cuenta de la verdad. Ichigo no era simplemente un humano, ni un Shinigami, ni un noble. Él no era simplemente otra cosa que Ichigo. Un hombre que había luchado con la misma pasión que el pelirrojo por lograr todo lo que tenía en poco tiempo. Un hombre que tenía respeto, lealtad, amistad y tantas cosas más, y sin embargo, no se creía por encima de los demás y se entregaba tanto libremente y sin dudarlo.
Al igual que en ese momento, Ichigo se estaba tomando su tiempo para ofrecerle un consejo a Renji, incluso cuando no eran Nakama, ni siquiera eran amigos de verdad, Ichigo todavía estaba tratando de ayudar, porque conocía a Tatsuki mucho mejor que Renji. Y era el tipo de persona que era. Y dio mucho de sí mismo libremente y sin dudarlo. Al igual que en ese momento, Ichigo se estaba tomando su tiempo para ofrecerle un consejo a Renji, incluso cuando no eran Nakama, ni siquiera eran amigos de verdad, Ichigo todavía estaba tratando de ayudar, porque conocía a Tatsuki mucho mejor que Renji. Y era el tipo de persona que era. Y dio mucho de sí mismo libremente y sin dudarlo. Al igual que en ese momento, Ichigo se estaba tomando su tiempo para ofrecerle un consejo a Renji, incluso cuando no eran Nakama, ni siquiera eran amigos de verdad, Ichigo todavía estaba tratando de ayudar, porque conocía a Tatsuki mucho mejor que Renji. Y era el tipo de persona que era. Gracias, Renji asintió solemnemente. Ichigo asintió, dándose cuenta de que debía haber muchas cosas en la mente del pelirrojo, se giró para irse. Hasta que algo más apareció en su cabeza y se volvió de nuevo. Hagas lo que hagas, Abara y Renji, será mejor que nunca hagas llorar a Tatsuki, o de lo contrario, declaró la Daiko en un tono muy serio. ¿O qué? Renji trató de sonar valiente pero falló. Me matarás. Quizás Ichigo se encogió de hombros. Aunque ahora que lo pienso, dudo que la propia Tatsuki me deje algo para matar, e incluso antes que yo, tendrías que lidiar con Orihime y Karin, esos dos idolatran a Tatsuki, y si alguna vez hiciste algo. Entiendo que. Renji lo interrumpió. Lo intentaré lo mejor que pueda. Ichigo asintió, sabía que nadie podía prometer nada mejor. Una cosa más. Él dijo. ¿Quién es exactamente esta Shuiun? Quiero decir, es obvio que ella es realmente importante si insistes tanto en que Tatsuki sea ella. Pero no entiendo. Ella es, Renji parecía tener problemas para encontrar las palabras adecuadas para expresarse hasta que simplemente dijo, mi alma gemela. Ichigo asintió. Todavía no lo entendía, pero al menos si Renji era tan serio sobre todo, significaba que, sin importar que, Tatsuki estaría bien al final. ¿Un alma gemela? La peliaranjada se preguntó brevemente cómo se sentía eso. XXX. Pasaron varias horas y el resto de los Nakama llegaron en grupos. Solo quedaron pequeños rastros de las heridas que Yusu, Orihime, Rukia y Ririn habían adquirido durante su batalla contra los dos Bones. Y en cuestión de minutos se aseguraron de que ocurriera lo mismo con Chad, Karin y Nova. Ururu y Uryu no sufrieron ninguna herida. Ichigo insistió en que todos durmieran un poco, a lo que Kisuke les ofreció habitaciones, diciendo que debían estar demasiado cansados para ir a sus propias casas. Y en cualquier caso, las pocas personas que notarían su ausencia no tendrían problemas para averiguar dónde estaban realmente los adolescentes. Fue cuando ya la mayoría de los Nakama estaban durmiendo, que Renji subió al techo del Shouten, encontrando a Tatsuki allí, sentada en una esquina, con las piernas pegadas al pecho y la barbilla apoyada en las rodillas. Todavía estaba en forma de alma, su cuerpo todavía con Kai en él, de regreso a su casa, había llamado al Hikon para asegurarse de que sus padres estuvieran bien, y luego le pidió que se quedara allí hasta que resolvieran el problema. Renji estaba considerando si era buena o mala idea hablar con ella, cuando habló primero. Sé que estás ahí, Abara y Renji. Dijo con calma, antes de palmear el lugar a su lado. Renji, aunque todavía no sabía qué hacer exactamente, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad y fue a sentarse a su lado. Por lo que pareció una eternidad, no hubo nada más que silencio entre ellos. Renji podía recordar lo que Ichigo le había dicho, pero en realidad no conocía a Tatsuki, entonces, ¿cómo podía esperar hablar con ella? Tatsuki solo podía verse a sí misma, a su extraña ropa de la que nunca había sabido el origen, recordó las afirmaciones de Renji, y luego la explicación de Karin de cómo ella era la reencarnación de un Shinigami. Todo eso la hizo preguntarse si ella también podría ser una reencarnación, ¿era realmente esa mujer que Renji nombró con tanta fuerza, Shuiun? ¿De verdad crees que soy ella? Tatsuki sorprendió a Renji rompiendo el silencio. Esto, Shuiun, lo has mencionado varias veces. Hago. Renji asintió. Sé que no recuerdas, las almas normales nunca lo hacen, es solo el curso natural de la reencarnación. Y sin embargo, desearías que lo hiciera. Tatsuki realmente no estaba preguntando en ese momento. No sé si puedo. No sé si lo tengo en mí para recordar otra vida, o si soy este Shuiun en absoluto. No quiero que tengas falsas esperanzas. Es bastante obvio que Shuiun era alguien muy querido para ti, así que, lo intentaré. Intentaré recordar, para averiguar si realmente soy ella. Gracias.
Renji no sabía qué más decir, qué más pensar, pero, al menos por el momento, eso era suficiente.